Buen día, licenciado. El día de hoy hablaremos sobre la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información relacionada a revelar. Dentro de su alcance, la norma nos indica que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables. Su objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las estimaciones contables y la correspondiente información revelada en los estados financieros es adecuada. Sus definiciones. Encontraremos como definición la estimación contable, la cual nos indica que es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. También la incertidumbre en la estimación es la susceptibilidad de una estimación contable y la estimación puntual de la dirección, que es la cantidad determinada por la dirección como estimación contable para su reconocimiento o revelación en los estados financieros. Sus requerimientos. Dentro de los requerimientos podremos encontrar el procedimiento de valoración del riesgo y las actividades relacionadas. Esto nos indica la norma que al aplicar estos procedimientos el auditor, con el fin de disponer de una base para la identificación y valoración del riesgo de incorrección material de las estimaciones contables, deberá obtener conocimiento de los siguientes aspectos. Primero, deberán los requerimientos del marco de información financiera aplicable relacionadas con las estimaciones contables, el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones, hechos y condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan o revelen en los estados financieros. También encontraremos la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Para identificarla y valorar el riesgo de incorrección material, como requiere la NIA 315, el auditor va a evaluar el grado de incertidumbre existente en las estimaciones asociadas o cada estimación contable. También las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. La norma nos indica sobre la base de la valoración realizada del riesgo de incorrección material. El auditor va a determinar si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información aplicable y si los métodos empleados en la realización de las estimaciones contables son adecuados y se han aplicado de forma congruente. También los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos podremos encontrar la incertidumbre en la estimación. En el caso de la estimación contable que den lugar a riesgos significativos, además de otros procedimientos sustantivos aplicados para cumplir con los requerimientos de la NIA 330, el auditor evaluará lo siguiente. Primero, el modo en que la dirección ha considerado la hipótesis o desenlaces alternativos y los motivos por los que se ha rechazado. Si las hipótesis significativas utilizadas por la dirección son razonables y los criterios de reconocimiento y medición. En el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la decisión de la dirección de reconocer o no reconocer las estimaciones contables en los estados financieros y las bases seleccionadas para la medición de las estimaciones contables. Muchas gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición, tenemos la revelación de la información relacionada con las estimaciones contables. Acá la norma nos dice que debe de obtener una evidencia suficiente y adecuada para que las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, el auditor evaluará la información revelada. En los indicadores de las existencias de posibles sesgos de la dirección, el auditor revisará los juicios y las decisiones adoptadas por la dirección. En las manifestaciones escritas, nos dice que el auditor obtendrá lo siguiente: manifestaciones escritas que le permitan considerar las razonables las hipótesis significativas. Asimismo, en la documentación, el auditor incluirá la base para las conclusiones alcanzadas y los indicadores de la existencia de posibles sesgos. En los apartados A19 a A128, la norma nos indica lo siguiente:
que en la presentación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, que las estimaciones contables que constituyen un riesgo significativo, y a su vez el auditor tiene conocimientos de juicios y decisiones que den lugar a un posible sesgo. El auditor obtendrá manifestaciones escritas conforme a la NIA 580 y también la documentación de los indicadores de posible sesgo en la dirección. NIA 550. Partes vinculadas. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría. La naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas son las siguientes. Las partes vinculadas pueden que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones y estructuras. También pueden ser sistemas de información ineficaces y transacciones no realizadas en condiciones normales. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? El auditor tiene responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material, para que los estados financieros logren presentar la información fiel, que no induzcan a error y que el auditor contenga conocimiento de las relaciones y transacciones. También tenemos algunas limitaciones inherentes en la cual la dirección pueda que no conozca la existencia de todas las relaciones y transacciones, o bien las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades de ocultamiento. El objetivo de la norma. El objetivo es que el marco de información financiera sea aplicable y establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, que pueda reconocer los factores de riesgo de fraude debidos a las relaciones o transacciones con partes vinculadas, y concluir si los estados financieros logran la presentación fiel y no inducen a error. También obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En las definiciones, a efectos de esta norma tenemos las siguientes. Una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Y una parte vinculada. Una parte vinculada puede ser una persona, la cual es aquella que ejerce un control o influencia significativa. Una entidad, sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce el control. Y otra entidad, que está bajo control común de la entidad informante. Gracias. Buen día, continuando con la exposición me corresponde hablar sobre los requerimientos de la NIA 550, en el cual en su primer requerimiento habla de los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Para ello, en los procedimientos que el auditor deberá aplicar sería el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. Esto en el párrafo 12 indica que se considera de manera específica la posibilidad de que los estados financieros contengan una incorrección material debido a fraude o error que pudiera derivarse de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. Para ello, el auditor deberá indagar ante la dirección sobre las siguientes cuestiones. Identificación de las partes vinculadas, naturaleza de las relaciones existentes, transacciones de las entidades con partes vinculadas. Asimismo, tendrá especial atención sobre las partes vinculadas al revisar registros o documentos. Durante la realización de la auditoría, el auditor deberá inspeccionar los registros o documentos que mantendrá una especial atención a aquellos acuerdos u otra información que pueda indicar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección no hubiera identificado. Para ello deberá obtener confirmaciones de terceros, declaraciones de impuestos, registros de accionistas, registros de inversores y contratos y acuerdos significativos. Puesta en común con el equipo al encargo de la información sobre las partes vinculadas, el auditor compartirá con los restantes miembros del equipo del encargo la información relevante mediante las partes vinculadas de la entidad. Para ello deberá
la identidad de las partes vinculadas, la naturaleza de las transacciones de las partes vinculadas, las relaciones significativas o complejas que requieran consideración especial. Número 2. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Para ello, la norma indica que el auditor deberá identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Asimismo, deberá determinar si el riesgo es significativo. Posteriormente, considerar las transacciones significativas identificadas que hayan realizado con partes vinculadas. Número 3. Respuesta a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos valorados de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Continuando con las respuestas a los riesgos, también habla de la identificación de partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas. Para ello, si el auditor identifica partes vinculadas que la dirección no haya identificado o no le haya revelado, el auditor deberá comunicar de inmediato la información a los restantes miembros del equipo, pedirá a la dirección que identifique todas las transacciones e indagar sobre el motivo. Aplicará procedimientos de auditoría sustantivos con relación a las partes vinculadas. Reconsidera el riesgo de que puedan existir otras partes vinculadas o transacciones significativas. También habla de las transacciones significativas identificadas realizadas con partes vinculadas y ajenas al curso normal de los negocios. En relación con estas transacciones, el auditor inspeccionará si los hay, contratos o acuerdos subyacentes. Para ello deberá obtener el fundamento de las transacciones, sugiere que puedan haberse realizado con el fin de proporcionar información fraudulenta, si las transacciones son congruentes y si estas transacciones se han contabilizado adecuadamente. Asimismo, también obtendrá evidencia de auditoría de que las transacciones han sido adecuadamente autorizadas y aprobadas. También habla de la afirmación de las transacciones con partes vinculadas que se han efectuado en condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre esta información, por lo cual deberá obtener la comparación de las transacciones con otras partes vinculadas, la contratación de un experto externo para determinar el valor del mercado o la comparación de las transacciones con las condiciones de mercado conocidas en transacciones básicamente similares realizadas en un mercado abierto. Requerimiento número 4 habla de la evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Para ello, el auditor deberá evaluar si las transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren presentación fiel, que puedan ser causa de que los estados financieros induzcan error. Punto número 5. Las manifestaciones escritas. Si el marco de información financiera aplicable establece requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección si éstas las han revelado a la entidad las partes vinculadas y todas las relaciones y transacciones. También deberá incluir la aprobación con partes vinculadas que afecten los estados financieros o sobre manifestaciones verbales al auditor sobre transacciones con partes vinculadas o cuando se tenga interés financiero en las partes vinculadas. También si éstas se han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de acuerdo con el marco de referencia. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas. En su párrafo A5 indica que la dirección haya omitido al auditor revelar información importante sobre transacciones vinculadas.
o partes vinculadas, identificación de transacciones significativas con partes vinculadas que no se hayan utilizado, el incumplimiento de las disipaciones legales o reglamentarias, dificultades en la identificación de la parte que tiene el control último de la entidad. Documentación. El auditor incluirá en la documentación los nombres de las partes vinculadas identificadas y la naturaleza de las relaciones con estas partes vinculadas. Muchas gracias por su atención.